Vamos a hablar sobre vitamina D. Es esencial para el correcto funcionamiento de nuestro organismo porque aporta más bien beneficios como el fortalecimiento de los huesos o incluso el control de la diabetes. Solo que durante este tiempo de pandemia, muchas personas, o bien se reportó una deficiencia importante de la vitamina D. Claramente, muchas personas no salían y entonces esto también afectó a pacientes con COVID. Así que queríamos ahondar un poquito en el tema con la microbióloga doña Ana Sittenfeld para que ella nos explique con más detalle por qué esta vitamina se dice que es esencial para el organismo. Doña Ana, bienvenida. Qué gusto tenerla acá. Muchas gracias, Omar. Un gusto estar con ustedes de nuevo aquí. Gracias, doña Ana. Yo creo que lo más importante para arrancar es por qué se le llama que es una vitamina esencial. Bueno, es una vitamina esencial porque es clave en el metabolismo del calcio y del fósforo y por lo tanto tiene que ver con el balance de nuestro sistema musculoesquelético, principalmente huesos. Y además, esa es su principal acción, pero tiene acciones tremendamente importantes en el sistema, en el sistema inmune y en el sistema cardiovascular, sin dejar de lado el sistema endocrino también. O sea que es una hormona que tiene características de hormona, es una vitamina que actúa a diferentes lugares, manteniendo el balance de muchas situaciones importantes dentro del manejo correcto de la fisiología en nuestro organismo. Tan importante es, Omar, que nosotros la producimos. Y la producimos en la piel a través de un precursor que con la luz ultravioleta se transforma en vitamina D. Entonces eso quiere decir que es esencial. Es esencial, no podemos vivir sin vitamina D. Bueno, lo estaba diciendo ahorita al arranque, ¿qué pasó durante la pandemia? Durante la pandemia en realidad ya venía una situación anterior en donde se había visto que alrededor del 30 a 40% de las personas en Europa y similar en Estados Unidos presentaban deficiencia de vitamina D. Una deficiencia, tenemos que tener cuidado con los términos, porque los valores normales están arriba de 30 nanogramos por mililitro. Más abajo de 10, 12 nanogramos por mililitro, ya tenemos una deficiencia seria y tiene que ver con aspectos de enfermedades que afectan los huesos, como es el raquitismo, que por dicha hace mucho tiempo no lo vimos, pero cuando estaba chiquita sí se oía. Y la osteomalacia, que es la situación semejante, raquitismo en niños, osteomalacia en adultos. Diana, ¿existe una edad en la que los niveles de vitamina D son mayores o son más fáciles de obtener? En realidad hay dos edades, dos grupos etarios, ¿verdad?, donde es más importante la vitamina D y donde podemos encontrar mayores deficiencias, al inicio de la vida y al final de la vida. Es decir, niños, jóvenes lactantes también, mujeres embarazadas y luego en personas mayores de 60 años. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mayor cuidado en estos grupos de personas que deben de estar conscientes de sus niveles de vitamina D. Usted incluso nos enviaba una pantalla informativa que les voy a colocar en este momento sobre los riesgos que podrían presentarse al tener poca vitamina D. Y me llama la atención, aquí los tenemos, que existe esta relación tan estrecha. Osteoporosis es la primera. Sí, osteoporosis tiene que ver precisamente por esa participación que tiene la vitamina D en el balance del calcio y del fósforo. Pero vean en la segunda, que es infecciones respiratorias recurrentes, en donde ahí vemos la participación de la vitamina D en el sistema inmune y en la protección del pulmón. Y por eso también vemos más frecuencia de asma, deficiencia de vitamina D, y a eso tenemos que adicionarle enfermedades cardiovasculares, principalmente porque la vitamina D participa en que tengamos un endotelio vascular sano, las células estén bien unidas, pero además regula la presión a través del sistema endocrino. En diferentes tipos de cáncer ha habido dudas sobre su participación, pero veamos que esta es una vitamina que participa con capacidades antiinflamatorias, con capacidades de mantener nuestra estructura en buen estado y por lo tanto pues participa
en la prevención del cáncer. Ahora que usted hablaba acerca de los valores correctos del nivel de vitamina D, la gran pregunta también es, ¿cómo sé yo que estoy teniendo una deficiencia? Esa es una excelente pregunta, Omar, porque no tenemos realmente una manera de saber, a no ser que estemos en un proceso extremo, como sería el raquitismo o la osteomalacia, si realmente estamos en deficiencia. Pero también tenemos que tener cuidado que no estemos en exceso. Okay. Si estamos en exceso de vitamina D, más allá de los 100 nanogramos por mililitro, podemos tener problemas de hipercalcificación, de piedras en los riñones, puede depositarse en los vasos sanguíneos y entonces hacernos problemas con infartos y mucho más. O sea que los dos extremos son importantes, bajo y alto. Y lo único que puede sacarnos de la duda es un examen de laboratorio para determinar los niveles de vitamina D. Y con estos entonces nosotros podemos, el médico puede saber de qué manera afrontar esa deficiencia o ese exceso de vitamina D en un paciente. Dentro de estos padecimientos que usted nos mencionaba ahora, también se me ocurre pensar ahora en este tiempo de pandemia, si las personas que tienen este tipo de faltante de vitamina podrían también contraer COVID de una manera más rápida. ¿Han tenido ustedes alguna investigación al respecto? No, más bien lo que pasa es que hemos visto que pacientes que ingresan al hospital con niveles bajos de vitamina D tienen más posibilidad de llegar a la UCI y de tener una fatalidad más importante. Lo que sí se ha visto también, entonces en ese momento pues empezó a investigar y a bombardear a los pacientes con vitamina D. No resultó como se esperaba, sino más bien que lo que se vio es en su efecto de prevención. Unas dosis de 400, 800 o 2.000 unidades internacionales por día, pues nos previene durante el tiempo de estar nuestro organismo en mejor posición. Pero no es algo que lo tomamos en el momento en que nos sentimos mal. Tiene que ser de manera preventiva. ¿Cómo aumentan los niveles de vitamina D? Los niveles de vitamina D, la vitamina D tiene de 3 posibilidades fuentes. La primera que dijimos al principio, que es la que viene a través del sol. Entonces es importante asolearse no más de 15 minutos, menos de las 9 de la mañana, sin bloqueador. Y no quiere decir que nos expongamos todo. Puede ser en los brazos, puede ser en las piernas. Es decir, la vitamina D tiene una capacidad enorme a través de la luz ultravioleta de producirse muy rápidamente. Afortunadamente en Costa Rica nosotros no tenemos el caso de los países europeos del norte, donde la proporción de luz durante el invierno baja muchísimo. La otra fuente de vitamina D son los alimentos, algunos alimentos como el salmón que estamos viendo en pantalla, las sardinas, los huevos, y la leche sí es fortificada. Y por supuesto que la otra fuente pues son los suplementos que puede uno comprar en la farmacia. Y ahí que usted ahora anota esta parte, el problema de caer en ese extremo, más bien en ese exceso de vitamina, porque digo, hay gente que lo toma y lo consume, y usted ahorita lo acotaba también, que el extremo acá, más bien el exceso, podría ser peligroso. Si es suplemento, ¿cuánto es lo recomendable? Lo recomendable es no más de 2.000 unidades internacionales al día. Eso es lo recomendable, pero tenemos que verlo también por los grupos de edad. En niños lactantes, no superar las 100 unidades por día, y en niños, en jóvenes hasta los 12 años, no superar los 400 por día. De ahí en adelante, de 12 años podemos trabajar entre los 1.000 y 2.000 unidades por día. Cuando usted me dice, Diana, 2.000 unidades, estamos hablando en gramos. Unidades internacionales es la estandarización que se usa en farmacia, y así se vende. Ahora, con vitamina D hay que tener un cuidado, y es que requiere, para sus acciones en el equilibrio óseo, requiere, principalmente en osteoporosis, en el tratamiento de osteoporosis, requiere la adición de vitamina K. Y eso es un punto muy importante, porque la vitamina D estimula unas proteínas que dependen de la vitamina K. Y no es cualquier vitamina K. La vitamina K tiene dos posibilidades, la K1 y la K2,
La K1 tiene que ver más con los sistemas de coagulación y la K2 tiene que ver más con los sistemas de fijación de calcio junto con la vitamina D. Entonces, afortunadamente la vitamina K2 se puede obtener de fermentos como yogur, como queso, y se produce también en nuestro intestino por la microbiota intestinal. En la importancia a ustedes en casa del consumo de la vitamina D, les vamos a colocar también otra pantalla para que nos quede claro y con esto cerrar la entrevista de todo lo que nos ha expuesto doña Ana. Lo primero es que fortalece los huesos. Y aquí este segundo rubro me parece importantísimo. También hay un fortalecimiento del sistema inmunológico. Correcto. El sistema inmunológico, por eso es que previene en ayudarnos en frente al COVID, frente a las gripes, precisamente porque en el sistema inmune actúa produciendo sustancias antimicrobianas, actúa moviendo a las células del sistema inmune a los centros de ataque y además regula el exceso, la producción de citoquinas en los procesos inflamatorios. Y ahora que tenemos el COVID y sabemos todos que hay una tormenta de citoquinas, pues podemos interpretar a las citoquinas como una molécula de tipo inflamatorio. Bueno, y ahí tienen ustedes parte de los beneficios, reduce la severidad del asma y también mejora la calidad de vida, indudablemente con toda esta explicación que nos ha dado la doctora. Ahora que usted hablaba de los exámenes de laboratorio, ¿cada cuánto aconseja realizárselos para medir nuestros niveles? Muy buena pregunta, porque si estamos en un nivel de deficiencia debemoslo hacer entre 3 y 6 meses posteriores, ¿verdad? Y mantener hasta que los niveles entren en normalidad, más allá de los 30 nanogramos por mililitro. Y si están ya en los 30 nanogramos por mililitro, pues una medida anual es importante. Y pueden hacérselo en nuestro laboratorio, en Laboratorios Echandi, donde pues ya tenemos experiencia, hemos estado trabajando durante el COVID precisamente y fuimos de los primeros laboratorios en decir también la deficiencia que observamos en Europa lo estamos viviendo en Costa Rica. Doctora, le agradezco el tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Doña Ana Sittenfeld, ella es microbióloga y como escuchaban es asesora científica también de Laboratorios Echandi. Le dejo números para mayor información. 2258-4334 y 2258 es el mismo. 4334, ajá, 2258-4334. ¿Sí? Ese es el mismo, ¿verdad? Perfectamente, sí. Opera en WhatsApp y opera en, ok, ya entiendo. En llamada directa. Ya es tanto WhatsApp como línea telefónica. Perfecto, doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Igualmente.